El fin de semana llega y todos deseamos tener un tiempo alegre y cálido junto a nuestros seres queridos, porque la felicidad a veces no se encuentra en lo lujoso, sino en tener un lugar al cual regresar, un refugio que nos dé paz. El hogar, esa palabra tan breve, encierra un mundo entero de calma y amor. La historia de Huyen es un reflejo de esa verdad sencilla. Durante años, esta mujer frágil soñó con una casa verdadera para ella y su hija. Muchas veces ese sueño parecía inalcanzable, pues la dureza de la vida le había arrebatado casi toda esperanza. Pero entonces, en su momento más difícil, apareció alguien inesperado, un hombre que era un completo extraño y que con gestos sinceros le devolvió la confianza en el futuro. Hoy la pequeña casa ya existe. Nació de las manos pacientes y del corazón generoso de él, junto con el esfuerzo constante de Huyen. Paredes de madera, techo de bambú, una ventana abierta a la luz. Todo sencillo pero rebosante de felicidad. Lo que más emociona a Huyen no es solo tener un techo firme, sino sentir que ahora tiene a alguien en quien confiar, un hombro donde descansar después de tantos días de soledad. Esta historia nos recuerda que la felicidad suele esconderse en lo cotidiano, en el apoyo mutuo, en la compañía sincera. Un hogar no se levanta solo con materiales, sino con amor, confianza y corazones dispuestos a compartir. Para Huyen, aquel sueño que parecía imposible se ha convertido en una realidad hermosa, llena de esperanza y ternura. En los últimos días, la presencia de Dee en la pequeña casa de Huyen y su hija se había vuelto una costumbre entrañable. No solo ayudaba a levantar columnas, colocar tablas o reparar el techo, sino que también traía consigo alegría y calidez para las dos. Aquella mañana no fue diferente. Su figura apareció en la entrada, pero esta vez no venía con las manos vacías. En sus brazos llevaba bolsas repletas de alimentos frescos, manojos de verduras, pescado recién capturado y algunas frutas dulces. Al verlo, Maya, que jugaba con unas flores silvestres, corrió hacia él con ojos brillantes y voz inocente. «Hola, tío Des». Des se inclinó, acarició suavemente el cabello de la niña y sonrió con ternura. «Hola, Maya, ¿qué estás haciendo? Parece muy divertido». La risa infantil iluminó el pequeño patio. En ese momento, Huyen salió de la cocina sorprendida y feliz al ver las bolsas que él traía. Los tres se reunieron conversando con una naturalidad que hacía pensar que siempre habían sido una familia. Dee dejó las bolsas sobre la mesa y dijo con voz serena: «He comprado algunas cosas para el almuerzo. Prepara lo que quieras». Huyen lo miró con emoción. Sus ojos brillaban de gratitud. «Vaya, hoy trajiste un montón. Entonces al mediodía cocinaré algo delicioso para que tú y Maya disfruten». Él asintió sonriendo. «Perfecto, será maravilloso. Me alegra poder compartir la mesa con ustedes». En aquella casa que aún olía a madera nueva, el ambiente se volvió cálido de repente. Gestos sencillos como una bolsa de verduras, una sonrisa o un almuerzo compartido eran en realidad la base de la felicidad. Para Huyen, la llegada de Dee significaba más que ayuda material, le daba seguridad, confianza y la sensación de no estar sola en su camino. La casa, aún modesta e incompleta, se transformaba en un verdadero hogar. Allí ya existía lo esencial: cariño, alegría y el deseo de construir juntos una vida llena de esperanza y amor. Aquella mañana, cuando el sol comenzaba a filtrarse entre los bambúes, Huyen se preparaba para ir al pueblo vecino a recoger jackfruits y venderlos en el mercado. Antes de salir, miró a Dee con confianza y le dijo: «Quédate en casa, ayúdame un poco y cuida también de Maya». «Sí». Dee sonrió con voz firme y tranquilizadora. «Claro, no te preocupes. Ve a trabajar aquí, me encargo yo».
Con el corazón más ligero, Huyen partió por el sendero dejando tras de sí la casa aún inacabada ahora en manos de D. En cuanto su figura desapareció entre los árboles, él se puso a trabajar con esmero y concentración. Eligió primero las cañas de bambú más fuertes y las levantó como columnas firmes para dividir el espacio en pequeñas estancias. El golpe del martillo y el chocar del bambú resonaban en un ritmo constante como una melodía sencilla de trabajo. Luego fue colocando las tablas de madera una tras otra, todas alineadas con precisión como si cada pieza hubiera estado esperando ese lugar. No olvidó un detalle especial: la ventana. Mientras cortaba y ensamblaba, imaginaba a Huyen y a la pequeña Maya, sentadas allí dejando que la brisa fresca del verano acariciara sus rostros, o viendo cómo la luz del atardecer llenaba la habitación de dorado. Para él, esa ventana no era solo un espacio para el aire y la luz, sino una promesa de esperanza. Tras horas de esfuerzo con la camisa empapada de sudor, el resultado apareció ante sus ojos: una habitación pequeña pero ordenada, sólida y sorprendentemente hermosa. Para que no quedara vacía, D construyó también una cama robusta. Cada golpe de martillo llevaba escondida su dedicación, cada corte de sierra contenía el afecto silencioso que sentía por madre e hija. Al detenerse, contempló toda la casa desde la sala hasta aquel nuevo cuarto. Aunque modesta y sencilla, cada rincón desprendía calidez. Para D ya no eran solo paredes y techo, sino el inicio de un verdadero hogar, un espacio impregnado de amor y de esperanza para los días venideros. Al mediodía, después de una mañana agitada en el mercado, Huyen regresó a casa con la cesta aún impregnada del aroma del jackfruit maduro. Mientras caminaba por el sendero de tierra, solo pensaba en descansar tras horas de trabajo y ventas, pero al entrar en el patio sus ojos se detuvieron de golpe. Frente a ella se alzaba una pequeña habitación recién terminada. Las paredes de madera brillaban con un tono cálido, las columnas de bambú se mantenían firmes y rectas, y una ventana dejaba entrar la luz y el aire fresco. Aunque modesto, aquel espacio tenía una belleza ordenada y acogedora que conmovió profundamente a Huyen. Por un instante quedó en silencio hasta que una sonrisa espontánea iluminó su rostro. Tener una casa segura, un refugio sólido para ella y su hija, nunca había sido fácil. Durante años, las dificultades diarias y las preocupaciones habían hecho que ese sueño pareciera inalcanzable. Sin embargo, en ese momento lo que alguna vez creyó imposible se había convertido en una realidad tangible. Sabía que detrás de esa alegría había muchas manos bondadosas. Personas desconocidas desde lugares lejanos habían enviado dinero para que pudiera comprar los mejores materiales. Y estaba también D con su paciencia y dedicación, quien transformó tablas y cañas en un espacio lleno de calidez y vida. Huyen acarició suavemente la nueva pared, mientras su corazón se llenaba de una emoción indescriptible. Aquella casa ya no era solo un techo para protegerse de la lluvia o del sol, sino la prueba de la solidaridad del amor compartido y de la esperanza. Una confirmación de que incluso en los momentos más difíciles, la felicidad puede llegar sencilla, inesperada y profundamente milagrosa. Esa tarde, en la casa que aún olía a madera nueva, Huyen se acercó suavemente a D. La luz se filtraba por la ventana recién instalada, dibujando destellos dorados sobre el suelo, y el ambiente se llenaba de una calidez especial. Con los ojos brillantes de emoción, ella murmuró: «Oh, nuestra casa ha quedado preciosa. Me siento tan feliz de verdad». Desecándose el sudor de la frente, sonrió con dulzura y preguntó con voz grave y atenta: «¿Qué te parece esta habitación, esta cama?
«Está bien, huyen», acarició el borde de la cama recién hecha sintiendo la madera lisa bajo sus dedos temblorosos. Sonrió con sinceridad. «Es maravillosa mucho más de lo que imaginaba. Nunca pensé que algún día tendría algo así». Señaló la ventana con orgullo. «Con esta ventana en verano entrará la brisa y en invierno con una cortina seguirá siendo cálida. Lo he pensado todo». Ella asintió con calma. «Sí es cierto. Todo hecho de madera se siente tan sólido. Me da mucha tranquilidad». «Claro que sí», contestó de su voz breve pero llena de certeza. Huyen lo miró con gratitud, los ojos húmedos. «Gracias de corazón. Gracias a ti la casa es firme y mucho más bonita. Sin tu ayuda jamás lo habría logrado». Él sostuvo su mirada con seriedad y ternura y dijo como una promesa: «Solo quiero lo mejor para ti y para Maya. Me esforzaré aún más para que tengan una vida mejor y más feliz». Esas palabras conmovieron a Huyen hasta lo más profundo. Apretó suavemente la mano de De y respondió en voz baja: «Estoy muy agradecida de que hayas llegado a nuestras vidas. No solo construiste una casa, sino también la esperanza en mi corazón». Las voces de ambos se mezclaron con el murmullo del viento en el jardín, creando una melodía cálida de hogar. De pronto Maya entró corriendo con unas flores silvestres en la mano y se lanzó sobre la cama nueva. «Mamá, la cama que hizo el tío. De es preciosa, me encanta». La risa de la niña llenó la habitación de alegría. Huyen la observó, luego miró a De y entendió que la verdadera felicidad estaba en esos momentos sencillos y en la compañía de quienes le daban fuerza. Tras un rato conversando, se levantó y sonrió. «Descansen un poco, yo prepararé el almuerzo. Hoy cocinaré lo mejor que sé para agradecerte». En la cocina resonaron los sonidos cotidianos y el aroma de los guisos empezó a inundar la casa. El almuerzo sería humilde, pero para los tres representaba algo mucho más grande, un banquete de amor, gratitud y esperanza compartida. Huyền và Đệ thì cũng rất lo lắng cho căn nhà của họ. Căn nhà mới của họ là tâm huyết, là biết bao nhiêu niềm hy vọng gửi gắm vào căn nhà này. Họ đã bán mọi thứ và dành dụm tiền bạc để xây ngôi nhà, nhưng cơn bão này thật sự lớn. Họ đã đi mua thêm những dây thừng về để gia cố cho ngôi nhà chưa hoàn thiện này. Ngôi nhà vẫn còn đang trong quá trình xây dựng và Huyền muốn ở lại để bảo vệ ngôi nhà. Tuy nhiên Đệ đã khuyên Huyền rằng đây là một cơn bão rất lớn và việc quan trọng là chúng ta nên di chuyển đến một nơi khác an toàn hơn, và anh ấy muốn gia đình Huyền, Maya cùng Đệ đến với họ hàng, một ngôi nhà của họ hàng của anh Đệ ở một nơi rất cao và an toàn, vững chắc. Cơn bão này liệu có ảnh hưởng gì đến họ thì mọi người hãy cùng đón xem và theo dõi nhé.